piedra. siempre te queda, y cada vez que vas a Y, las revisiones, hasta que no te dan claro, el visto y si bueno, encima te dicen, pues esto hay que mirárselo porque esto no ha dado... te queda Hostia. siempre esa cosilla. Así que... Muy buenas. Luisa, tenemos una hora, un No poquito tenemos más. tiempo, no No tenemos tenemos tiempo, tiempo. no tenemos Vale, es tiempo. para... Porque otras veces a lo mejor vienen los de bachillerato y demás, pero nosotros como somos los de ciclo Vale, no podemos. Sí, pero, o sea, vale. Pero no molesta, ¿no? Quítate de ahí, dice. Los cargos se suben a la cabeza de una manera. Eso que tiene El el poder. efecto penacho. eh, Sí. Cuando tú me digas. Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias que venimos haciendo desde estos 2 últimos años. Tuvimos hace unos días una conferencia muy interesante sobre el mosaico romano. En esta ocasión va a ir centrada en la cerámica. Me toca presentar a Miguel Alba, pero es que a Miguel Alba presentarlo cuando lo conoce todo el mundo, no solo por su trayectoria, que como todos sabéis, doctor en arqueología, lleva excavando desde el 90 en Mérida y un especialista en cerámica, pues como el alfarero más, más consagrado que puede haber en Salvatierra, a ese nivel. A él, hablándolo con Luisa, me decía, si es que a él solo le falta ya directamente hacer las piezas de todo el conocimiento que tiene. Entonces, él sobre todo lo que le define es pues que su disponibilidad siempre, el querer transmitir todo lo que sabes, porque una persona puede saber mucho, pero querer transmitirla y transmitirla como la transmite él, pues son muy pocas personas. Son esos docentes que muchas veces sin ejercer lo son. Miguel Alba, yo recuerdo una ocasión que hace unos años vinieron un compendio de gente de Hispanoamérica, venía el ministro del Salvador, o sea, venía gente de muchos. Y yo estaba allí que medio me había caído y recuerdo que llegaron, no había un guía, no sé qué, y dice una de las personas que venía, que era Juan Zúñiga, dice, no os preocupéis, que yo llamo ahora mismo a Miguel. Y Miguel se presentó en 10 minutos a explicar el museo, a explicar el anfiteatro, el teatro, hablarnos de... Y fue una clase magistral la que tuvimos oportunidad de escucharle. Y como esa, pues todas. Cada vez que le hemos llamado, enseguida está aquí
y vamos a aprender muchísimo con él, ¿no? Entonces, darle las gracias, porque no vamos a entrar en todas las publicaciones y todo lo que ha hecho, porque es que lo que vais es a disfrutarle, como disfrutamos todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, Santi, muchísimas gracias por tus cariñosas palabras, a vosotros por la asistencia, al profesorado por invitarme un año más a estas jornadas y que espero que haya un siguiente, o sea, que por primavera volver, ¿no? Como le ocurre a las aves. Bueno, pues el año pasado que hicimos un repaso, no sé si os acordaréis los que estuvisteis, sobre los vínculos que hay entre la alfarería tradicional, o sea, la herencia, que podemos seguirla en las formas, en la función, desde época romana, época visigoda, época medieval, islámica y cristiana. Y hablamos un poquito de las tinajas. Entonces alguien se interesó especialmente, oye, ¿nos podías hablar más, de eso, o sea, más en profundidad sobre ese asunto? Y por eso hablaremos. Ya a petición, ya hay tema para el año que viene. Entonces, bueno, pues iremos así porque hay mucho que contar, ¿no? Son muchos siglos de cerámica. Nos vamos a dedicar hoy a los grandes envases, al mayor de los envases, que son las tinajas, que como veis ahí en esa escala del Hobbit, pues parecen incluso mayores, ¿no? Pero me imagino que las habréis visto en algunas bodegas que sobrepasan mucho la altura de una persona, ¿no? Y mucho más, podríamos decir, como vamos a ver. Entonces, bueno, pues, están en relación sobre todo con la producción del vino, y eso nos lleva a la siguiente imagen del abuelete ese que veis feliz, brindando, que por su aspecto, ¿de dónde diríais que es? Las Urdes, perfectamente. Perfectamente. Muy cerquita. Luego lo revelaremos. Pero quedaos con la cara del abuelete, ¿vale? Y esta va a ser una charla transversal, no obstante. O sea, en lugar de hablar, los arqueólogos hablamos de la materialidad, o sea, sería hablar de la cerámica puramente, como objeto material, cómo se hace, cómo se usaba, ese tipo de cosas, pero para hacerlo más entretenido y también más curioso para vosotros, vamos a utilizar otras disciplinas y otras lecturas para aproximarnos a las tinajas. Y entre ellas va a ser El Miejón de los Castúos. Esa obra de identidad extremeña de Luis Chamizo, donde, como sabéis, empieza con el tema de la nacencia y el último poema se lo dedica a su padre. Ha muerto su padre, o sea, empieza con la vida, terminaría con la muerte, ¿no? Y le hace un homenaje a su padre. Su padre había sido tinajero y bueno, pues como digo, veremos un trocito y desentrañaremos qué es lo que nos quiere decir ese poema. Pero ya os digo que vamos a hacer un repaso, abordaremos incluso, haremos viajes también en el espacio. Bueno, antes que nada, ya el año pasado referí algo, pero que sepáis que mi formación, aunque es la de arqueólogo, pero mi investigación también ha sido la etnoarqueología, ¿eh? Es decir, te basas en la cultura material que ha llegado hasta nuestro tiempo y la comparas con la del pasado, para encontrar analogías. Y de esa forma interrogas al objeto de otra manera, con otros conocimientos, ¿eh? Entonces, ¿quiénes han sido mis informantes? Pues los propios artesanos, los que saben hacer, ¿no? Los que los conocí muy mayores. De hecho, creo que no queda nadie vivo de los que yo entrevisté, y fueron muchísimos. Hay gente más joven, la siguiente generación, eso sí. Pero los mayores, que eran los que a mí me interesaban, yo creo que ya no está ninguno aquí, ¿vale? Y bueno, pues como veis, esta sería, o sea, por la parte de etnografía, como se suele abordar el tema de, en este caso sería la cerámica, pero puede ser cualquier otro objeto material, ¿no? En el caso de la arqueología, a veces también está auxiliada por la arqueología experimental, que es reproducir sistemas, etcétera, pero quizás lo interesante es la combinación, ¿no? O sea, que la información venga de la etnografía y lo comparas con el registro arqueológico. Y evidentemente hay una evolución, las formas no son las mismas, ¿no? Pero a veces sí, curiosamente.
pero la función sí, que es lo interesante, ¿no? Eso nos da claves para entender más a los objetos, ¿no? A los artefactos. Por eso me considero etnoarqueólogo. En el caso de las tinajas, una particularidad es que tienen una larga vida, por regla general. Entonces, así hay como otras piezas del menaje, tipo cántaros, pucheros, platos, se rompían con facilidad. Siempre era un motivo de desgracia en casa, claro, pero solía pasar, aunque sea por agotamiento, ¿no? En el uso, como le pasaba a los pucheros. O sea, era un material que había que reponer, que estaban permanentemente haciendo los alfareros. En el caso de las tinajas, sin embargo, suelen tener una vida muy larga. Y a veces nos han dejado consignadas las fechas, y esto es porque normalmente van a estar en la quietud de una bodega. O sea, se tiene que poner muy mal la cosa para que se rompa, ¿no? De hecho, las últimas tinajas más bien las rompen las personas para hacer espacios, para renovar los interiores, para ese tipo, más que se rompan por el funcionamiento en sí, ¿eh? O sea, que podrían ser imperecederas. Larga vida a las tinajas, ¿no? Bueno, y esta es la excavación ahora mismo en la que me encuentro, que estoy cerca del teatro, de la segunda puerta, la de autoridades. Está enfrente de la lonja, ¿no? Y hay un edificio que hace esquina, que va a ser apartamento turístico. Bueno, pues esta es la excavación. Sí, es una novedad lo de los apartamentos turísticos. Veis que hay bastante potencia, llamamos potencia a la cantidad de tierra que a veces cubren los restos arqueológicos, ¿no? Que todo eso también tiene historia, que no vamos a entrar ahora, no os voy a contar la excavación, pero simplemente comentaros, estos muros corresponden a un edificio romano, a una vivienda, se supone, que luego en la época tardoantigua, o sea, ya visigoda, compartimentan con estos otros muros y ha aparecido una tinaja. Ahí, ¿vale? Ahí tenéis, esta es la referencia que ponemos, que a veces se piensa que son 10 centímetros, pero esta es de 20 centímetros. O sea, es una tinaja considerablemente grande, ¿eh? Que es posible que nos puedan salir otras, ya lo veremos, porque estamos excavando, estamos en el proceso de excavación, pero rara vez aparecen tan completas. Vais a ver algún caso también en Meritense, pero lo normal es que aparezcan trozos, hechos trozos, ¿no? hechos añicos. Esta tinaja me llama la atención, bueno, aparece asociado toda la cerámica que aparece aquí, que no sé si veis, pero no sé si he traído otra, me parece que sí. Que hay unos niveles de incendio, por ahí se ve oscuro, por aquí también, o sea que aquello se incendió y la cerámica que ha aparecido ahí es del siglo IX. Debe ser alguna de estas crisis en Mérida y aquello se ve que colapsa, y ahí se quedó la tinaja, ¿no? Pero llama la atención que en el siglo IX las tinajas no tienen este tipo de asa, pero sí es cierto que no tienen la forma redonda de las romanas y visigodas, sino que ya empiezan a ser ovoides, ¿no? Y aquí tenemos esa forma. Así es que sabemos cuándo murió la tinaja, entre comillas, ¿no? Que sería el siglo IX, pero no sabemos ahora cuándo la pusieron allí, cuándo se fabricó, que espero enterarme donde se vea el asiento de la tinaja. Una tinaja que estaba semienterrada, ¿vale? Veremos también esto de por qué veis la puerta ahí, ¿no? En fin, de la habitación. Hemos dicho que todo esto de las tinajas tiene que ver con la producción de vino, prioritario, pero también de aceite, y luego se utilizaban para otras cosas. O sea, había tinajas para almacenar agua, por ejemplo, ¿no? Para tener reservas de agua, podía ser para meter grano, ya hay gente que ya lo utilizaba para cereal, para otros usos. Pero básicamente las tinajas, el sentido de las tinajas eran para aceite y para vino. Y esto nos lleva al territorio que hay en el entorno de Mérida, que siempre hablamos de la ciudad romana y que ve que bien conservados están los restos, qué maravilla, pero otra cosa sorprendente es la fosilización de los espacios romanos en el ager, en el campo, en el medio rural, ¿eh? Y es que ya sabéis que los romanos, igual que cuadriculan una ciudad para urbanizarla, hacen lo mismo con el campo. O sea, crean parcelas y esas parcelas se identifican todavía en la actualidad. Es más, y es lo más sorprendente, se siguen cultivando las mismas cosas que en época romana. O sea, no solamente tenemos las formas y los caminos que llevan a ellas, sino que vemos ahí los olivos, vemos el cereal y vemos la vid.
que son la tríada alimenticia romana. Bueno, pues tiene que ver con esto. Y ahora ya nos vamos a pasar aquí al Miajón de los Castúos, a ese último... ¿Alguien se atreve a leerlo? Venga, muy bien, vamos. Sí, sí, ahí, con acentillo, o sea, con acentillo. A la derecha, no, todo. Sí, todo así, y con acentillo. Juez Holgorio, bien sonado la ocurrencia. Fue la chula de todo el pueblo, era aquello esternillarse del risorio, al meterse al labrador el tinajero y querer plantar sus viñas en la joya mesmamente de los cuervos. Fue reñía la batalla con la loa, fue rabioso el reempujón del tinajero, fue mujonda la rañá de los araos, fue sonar la chamusquina por el pueblo. Se burlaban los señores, se reían los castúos labradores de estos pueblos. Y eran sabios los que asina se burlaban. Y eran duchos los que asina se rieron. Los pastores que guardaban los ganados, mayorales, zagalillos y cabreros, al notar la chiflaura de aquel hombre le decían de lejos: ¿quién te hizo campusino, desgraciado? ¿Quién te trujo pa' estos cerros? Huérvete pa' tu San Roque de Seguía, huérvete pa' tus tinajas tinajeros. Los señores sabijondos, labradores, mayorales y cabreros no contaron el principio del descuaje con la fuerte voluntad del tinajero. El que hizo con el barro remojado en la rueda sin más chisme que sus dedos, los pucheros, las botijas, los barriles, los cacharros, las cazuelas, los barreños. El que hizo las tinajas barrigúas el que hizo las tinajas barrigúas y en después de cavilar tuvo el acuerdo de los conos y los hornos encuadrados y los chismes para sacarlos y meterlos, el que hizo que su nombre resonara por la gran revolución de sus inventos, ondiquiera que las cepas dieran uva, muchas leguas en rehondo de su pueblo. No podía consentir que trompezara su tesón, que era más fuerte que los hierros, en los riscos, chaparreras y coscojas de las ollas de los cuervos. Era sangre de otras épocas su sangre. Sus agallas parecían de otros tiempos. Era un hijo de estas tierras, de la raza de castúos veteranos extremeños. Muy bien. Esta es mi lengua materna para el que la quiera escuchar. Y yo soy profesora de inglés. Encantada de conocerle. Pues con todo el acento, muy bien. Ana Muy Belén bien. Santana. Encantado. Y ahora vivo en Guareña, por si ya... ¿Quiere usted más información? Estupendo. Perfecto, perfecto. Bueno, el poema nos da una serie de datos, nos habla de San Roque, dice, vuélvete pa' tus tinajas, tinajero. Esto es porque el padre del poeta, que durante toda su vida se había dedicado al tema de la fabricación de las tinajas, pero decide invertir en el tema del campo. Entonces se compra una finca que estaba muy alejada del pueblo, que no había sido cultivada nunca, por eso ese esfuerzo para ponerla en explotación, y sabemos que allí no solamente lo explota de forma agrícola, sino que también hará unos hornos, hará una casita de campo que se conserva, por cierto, hará unos hornos para trabajar allí en verano y de allí empezará a sacar la materia prima, porque lógicamente no depende del tema del barro. Y esta parte de aquí la vamos a revelar al final. Esto es el que hizo las tinajas barrigúas. Esto de las tinajas barrigúas es la característica de las tinajas que estamos viendo, ¿no? Son panzonas
pero luego nos habla ahí de los conos, nos dice que es eso de los conos, y de los hornos encuadrados, que es eso, y los chismes para meterlos y sacarlos, ese tipo de cosas. Luego veremos de qué se trata, ¿vale? Sigamos. Bueno, estos son los centros alfareros que yo conocí. Entonces, en principio, los que yo conocí activos, porque hasta 1980 estos eran los centros que seguían funcionando en Extremadura. Hay que decir que de forma un poco retardataria, porque en otras regiones ya había desaparecido la alfarería y, sin embargo, en Extremadura pues todavía había, como veis, bastantes pueblos. En algunos solamente ya había un artesano, pero en otros sitios con muy buena salud, como era Salvatierra de los Barros, donde había muchísimos y todavía quedan, es un milagro. Pero bueno, con sus dificultades y pese a todo abriéndose paso en el tema de los negocios y la comercialización, ¿vale? Bueno, pues en todos estos sitios también se hacían tinajas, ¿vale? Pero, o sea, si le preguntabas al alfarero, ¿y tinaja? Sí, pero suele ser la tinaja hecha con el torno, que también se llaman tinajas, pero es la versión mini, y esa versión suele servir normalmente para el agua, la tinaja de agua, que se ponía en el zaguán y era para el suministro o en la cocina también, para el suministro de casa. Bueno, de estos sitios veis que no están muchos por casualidad, porque están en los mejores emplazamientos de bancos de arcillas cuaternarias, ¿no? O sea que digamos que hay también no solamente pericia en el saber hacer, sino que luego hay la facilidad de que la materia prima te lo permite. Bueno, pues curiosamente, salvo aquí que veis la zona de Torrejoncillo, que sigue haciendo tinajas, ahora hablamos de las tinajas grandes, que se hacen con otro sistema completamente diferente, como vamos a ver, pero que está en el límite de esos tipos de suelo a otro más granítico, pero los otros centros tinajeros importantes, que fueron Arroyomolinos de Montache, Castuera, Guareña, no están dentro de esa, exceptuando Guareña, que sí está por aquí, ¿no? Pero no están dentro de esas arcillas. ¿Por qué? Porque la arcilla que se necesita para hacer tinaja es también una arcilla especial. Suele contener, también se lo aporta el propio artesano, desgrasante, que son esas piedritas que se ve que están dentro, ¿no? De la arena, puede ser arena, pero son unas arcillas resistentes para poder levantar esas piezas y que no se vengan abajo. Y luego además que en el horno no estallen, por eso necesitan toda esa cantidad de piedritas dentro de las tinajas. Bueno, estos son los sitios más importantes como centros tinajeros. Ahí falta Torrejoncillo, que ya lo habíamos visto en la anterior. O sea, la típica, diríamos, tinaja extremeña, panzona. Esa concretamente es de Guareña, además. Y como os digo, están Torrejoncillo, Arroyomolinos y Castuera, pues están fuera de esas bancadas. Y luego también otros centros que fabricaron tinajas, como son Miajadas, Logrosán, Escurial, también tienen que ver con zonas, todos hemos oído hablar del vino de Cañamero, ¿no? Pues todas esas zonas, la forma de producir el vino era a través de las tinajas, y entonces pues también hay una aproximación a los lugares de producción. También hacía tinajas grandes, digo, Arroyo de la Luz, aunque no lo marcaba ahí. Y bueno, y ahí tenéis, en este estudio de Alfonso Romero y Santiago Cabasa, ellos no distinguen entre las tinajas pequeñas y las tinajas grandes, y por eso aparecen ahí tantos puntos, pero veis que se extiende también a otras muchas partes, o sea que no es una cosa de Extremadura, es algo que compete también a otras regiones, sobre todo a Castilla-La Mancha, a Andalucía, Murcia y Valencia. También se han fabricado tinajas. Estas, por ejemplo, son manchegas, ¿no? Que son de gran capacidad, son muy superiores, como veía, a la altura de una persona. Estas están hechas en Villarrobledo,
como luego lo veremos. Y naturalmente los tenemos del otro lado de la raya, las tallas que se llaman alentellanas, sobre todo el alentejo, pues el vino de pitarra que producen, que además ellos se lo están trabajando también para el tema del turismo, del ecoturismo, y bueno, pues son caldos de calidad, que aquí interpretamos la pitarra como, si no hay más remedio, ¿no? Esto parece que tiene que tener la botella de cristal, si no es... Bueno, pues los portugueses, sin embargo, lo están poniendo en primera línea, ¿no? Lo de tomarte los vinos en las bodegas y explicarte cuál es el proceso del vino y todo eso. Pero que lo tenemos también en el Alentejo. Y esto nos lleva a la persona que veíamos al principio, y es ¿dónde más hacen tinaja? Porque ni en Francia, ni en Italia, en Grecia, tampoco. Entonces tenemos todos estos sitios, en el pasado sí, en el tema de Grecia, en el pasado sí, pero el vino ha pasado a criarse sobre todo en tonel de madera, a nacerse en tonel de madera. Nos tenemos que ir a la otra punta, ya veis que ¿no? Por ahí está lamentablemente Ucrania, esto es Georgia, y esa zona de ahí de Georgia se llama curiosamente Iberia, así es como aparece en la fuente. O sea, hay dos Iberias, por tanto, una a oriente, otra a occidente. Y ellos tienen en común con nosotros en que también producen el vino en grandes tinajas. Así que ese abuelo es georgiano. ¿Vale? Pero vamos, la felicidad podía ser uno de las urdes, efectivamente. Pues efectivamente. Os pongo esta imagen porque durante la etapa, sobre todo de Stalin y todo eso, esto ya sabéis que formó parte de la Unión Soviética, pues se requisaron los viñedos, entonces, prácticamente casi desapareció la producción del vino en tinaja. Pero desde que existe ya como país nuevamente, pues han vuelto a recuperar y vuelve a ser un atractivo turístico y vuelven a producir el vino en tinaja, etcétera, etcétera. Ahí, como vamos a ver, en Georgia lo que hacen, además, es que entierran las tinajas, como hacían también los romanos. Que nosotros, sin embargo, eso no lo hacemos, salvo que sean las de aceite. Y os pongo esa imagen porque este es un monje ortodoxo, y fueron los monjes ortodoxos los que mantuvieron lo de seguir produciendo el vino en tinaja. Y eso también, a su vez, heredado de la Edad Moderna, de la Edad Media, etcétera, etcétera. Ya sabéis que en los monasterios normalmente los caldos no faltaban. Durante mucho tiempo se pensó que los inventores del vino y, por tanto, los envases para meterlo habían sido los egipcios. Pero la investigación arqueológica pues ha visto que no, que es la zona de Georgia, donde tenemos, o sea, en el Neolítico, al parecer habrían dado con el tema de la receta del vino, de cómo hacer vino, cómo producir vino, y de ahí se habría producido luego la difusión, o sea, llegando a Egipto, ¿no? Ya sabéis que los egipcios son cerveceros y de vino, son las dos bebidas que se consumían entonces. Suena un poco raro, pero hay que hacer las pirámides y hace calor. Y bueno, estos son los restos más antiguos de momento que tienen que ver con la producción del vino en Georgia, ¿no? Que ha dado esas cronologías. Por eso la arqueología lo que nos dice es que los inventores del vino y de la producción del vino en el Neolítico son esta gente de Georgia, y que de ahí pues se difundió por el mundo. Feliz invento. Bueno, y ahora nos vamos a ir a una referencia bíblica. Ya sabéis que Jesús, aparte de multiplicar panes y peces, también multiplicó litros de vino, ¿no? Que fue su primer milagro en las bodas de Canaán. Y claro, ¿cómo se representan las tinajas por el asunto bíblico? Bueno, pues ahí tenéis unos recipientes, a veces parecen más bien ánforas, pero a veces son simplemente tinajas. Pero esto va porque si nos cogemos la Biblia, ya sabéis que ahí se discute si hay palabras a San Jerónimo, que fue el que la tradujo en el siglo V, finales del IV, principios del V, la tradujo del griego al latín,
pues claro, hay palabras que se dice, esto a lo mejor no era así, ¿no? Se habla de lo de la aguja famosa y el camello, en fin, hay varios ejemplos, ¿eh? Bueno, pues os voy a poner uno, porque en la Biblia se nos dice, y había allí colocadas 6 tinajas de piedra. Es la traducción que nos hizo, ¿no? Y bueno, ya sabéis que Jesús las multiplicó, se calcula para unos 300 litros, o sea que hubo vino para unos días. Pero ¿hay tinajas de piedra? Porque las estamos viendo de cerámica. Estas son las imágenes ya antiguas, estas son paleocristianas. Ese sería Jesús, es un marfil, donde nos aparecen las tinajas que sirven para enterrar el vino, como las veis semi-enterradas, pero estos formatos no son de piedra, estos serían las convencionales, ¿vale? De cerámica. O sea que ya hay algo aquí que no casa. Veis que el sirviente está echando el vino con una ánfora, ¿eh? Para, bueno, sería el agua para convertirla en vino. Pero, ¿cómo se representa luego en la iconografía? Bueno, pues esto es un mosaico bizantino donde no son de piedra, son de cerámica, ¿no? Son de barro, ¿eh? Porque una cosa es lo que nos dijo San Jerónimo y otra cosa es el sentido común. Entonces, el vino se hace en tinaja de barro y tiene que ser de barro. Y así podemos poner muchos más ejemplos. ¿Veis? Siempre es barro en la iconografía, ¿eh? Pero claro, en la Biblia pone que es de piedra. Entonces esto fue una mala traducción. Sálvalo para los que crean que esta santa reliquia existe, ¿eh? Y eso está en la Catedral de Oviedo, que tienen una de las tinajas de la boda de Canaán, que como es piedra, pues es de piedra, es de alabastro. Si queréis allí a ver, está allí, la tienen recogidita en un sitio. Pero ya sabéis que el mundo de las reliquias, ¿no? En fin, que hubo mucha imaginación. Pero aquí hay alguien que ha dicho, bueno, esta de luego es de piedra, por eso no nos van a pillar, ¿no? ¿Y hay tinajas de piedra? Pues sí, pues esto es verdad que se parece mucho, ¿eh? Esto es Tailandia, pero son tumbas. Allí tienen tiempo, entonces se dedicaban a vaciarlas por dentro y es como una especie de urna, una gran urna funeraria, pero no tiene nada que ver para la producción de nada, ¿eh? Es un parecido, simplemente, en la forma. Bueno, decíamos que en el pasado, o sea, sí tenemos tinajas en Grecia, Creta, en fin, sí, toda esta parte, ¿no? La Magna Grecia, sí tenemos tinajas y de hecho recordaréis la historia esta de Diógenes, que de ahí viene el síndrome, ¿no? De guardar todo, pero que sería muy poco lo que podría guardar, porque nos dicen que vive en una tinaja. Entonces, por muy grande que sea la tinaja, pero vamos, debía ser grande cuando eso era un pisito, ¿no? Un apartamento para Diógenes, que vivía en la tinaja. No sé si sabéis la anécdota de que Alejandro Magno fue a verle y le dijo, porque conocía la virtud de este hombre, y le dijo, pídeme lo que quieras. Y le dijo él, ¿te puedes echar un poco al lado que me estás quitando el sol? Eso fue lo que le pidió. Bueno, y luego tenemos, así en la península, las primeras tinajas que tenemos es de la cultura del Argar. Eso, ya sabéis, el tránsito del calcolítico a la edad del bronce, donde si en la etapa previa se utilizaban los dólmenes, los enterramientos colectivos, pues a partir de ese cambio, que eso implica, también se han hecho estudios de ADN y se ve que se mete mucha gente en la península, en fin, eso nos llevaría a otro relato. Pero simplemente deciros que cambia el rito y empiezan a ser individuales. A veces son tumbas en cistas, en fin, hay distintas formas, y una de ellas es metidos en tinaja. Estas serían las tinajas que tendrían en casa para el cereal, todo esto que hemos dicho, ¿no? El agua, etcétera. Y dado su tamaño, pues por eso los utilizaban para los enterramientos, que en esta época acostumbran a ponerlos en posición fetal, encogido, recogido. De estas también ha salido alguna, o sea, de estos enterramientos de tinajas también ha salido alguna en Extremadura. Llega hasta aquí la influencia. Bueno, y ahora nos vamos ya a la etapa romana, donde, como sabéis, tenemos, o sea, la ciudad es impresionante, pero también hemos hablado de un entorno muy
expresamente diseñado para la explotación, para un suministro que no tiene que ver solamente con la ciudad o con poblaciones menores, sino que sabemos que de Mérida parten suministros también a las ciudades del norte de la península que no producen aceite y vino por un tema de clima, la zona de Astorga, León, Lugo, toda esa zona de ahí, habían sido las conquistas de las guerras cántabras, pues en la actualidad sí conocemos el vino de Ribeiro, todo eso, pero eso fue después de muchas pruebas de intentar sembrar y recuerdo, por ejemplo, que junto a la Catedral de Oviedo hay también unos olivos, pero es rarísimo, ¿vale? Allí entonces lo normal para mantener la dieta era la exportación desde aquí para estas zonas y que luego también sabemos, y eso ya lo trataremos cuando hablemos un día de las ánforas, que también se exportaban a Britania y a Germania, las cosas producidas en Mérida. Entonces estáis viendo, esto está carretera de la Charca, de Proserpina, y estáis viendo una instalación de transformación del vino, en este caso, y veis las estancias ahí en batería y una piscinilla para ese tipo de cosas. Y las tinajas romanas, las dolia, dolium, que como veis son redondas y pueden tener 2 asas, 4 asas o ningún asa. No hace falta. ¿Veis que tienen esta forma así redondeada y veis que hay aquí un desgaste? Eso es porque hay que hacerlas rodar y por eso tienen esa forma. Porque se solían empegar con resina para darle sabor al vino y había que prepararla. Luego vamos a ver unas imágenes. Y por supuesto las hay de diferentes tamaños. Esto es del Museo Romano. Hay diversas capacidades de estas doleas, pero veis que la forma más o menos siempre es la misma. Esto es del solar de Blanes, donde apareció también otro nivel de destrucción. Este era del siglo V, con todas las tinajas en el interior, algunas se habían roto, pero otras están intactas, que son grandes piezas también. Sí, siguen allí. Eso algún día retomaremos los trabajos, la cuestión es si lo conoceremos. Y aquí veis otras tinajas romanas que pueden ser de capacidades. Esta puede ser como esta habitación. Esto está en Esperlonga y en la villa de Tiberio, que tenía una de las casas de campo que tenía el emperador. Bueno, en este caso es primera línea de playa, o sea, zona de playa. Pero ya sabéis que esta gente tiene muchos invitados y bueno, pues han aparecido allí varias tinajas completas y esta es una de ellas, que no exactamente es esférica, pero tiende a esa misma forma y esto es así como lo que hemos dicho de tenerlas semi-enterradas, como aparecen y así como están en Pompeya o en Ostia Antica. A eso le falta la tapadera, lógicamente. Bueno, aquí veis el tema de las tinajas enterradas y cómo no solamente tiene que ver con el aceite, sino que también tiene que ver con el vino, como estáis viendo en esa imagen, ¿no? Hace poco vi un documental también que han estudiado el fondo de unas tinajas, ¿no? Para ver la madre del vino y todo eso, y son tinajas enterradas. Como son tinajas enterradas en Georgia, que este es el sistema que utilizan, ¿vale? Es una forma de aislarla. O sea, respira lo justito la tinaja para que no estropee el vino. Es más, lo hace mejor al vino, ¿vale? Y luego preserva ahí por un montón de años. Plinio el Viejo nos habla que en esta zona, también incluye Grecia, comercializaban vinos con más de 100 años, porque siempre pensamos que los romanos es el vino del año, la pitarra, y efectivamente era así. Pero luego ellos, que son también un libre mercado, había gente que preparaba vino pensando en las siguientes generaciones, como lo hacemos nosotros en la actualidad, por cierto. Hay bodegas en Andalucía que están haciendo vino para ser consumido por los nietos, bisnietos, bueno, las generaciones esas, ¿no? Porque ellos están vendiendo la de sus abuelos, etcétera, etcétera. Bien propiedades. Bueno, arriba veis una de esas bodegas de Georgia con, hemos dicho, apenas apuntan las bocas, y estas son emeritenses, bodegas emeritenses
donde las veis enterradas, pero es porque es para el aceite. O sea, en Mérida lo normal ha sido siempre tener las tinajas al aire, en las bodegas, mientras que enterrada el aceite. Esto tiene una ventaja con el aceite y es que echas agua y el aceite siempre va arriba, y cuando ya nada más que tienes agua, pues la limpia. Esa es una, y esta es otra, por ejemplo, que la penúltima excavación en la que estuve en John Lennon, por si pasabais por allí, y que esto lo conservamos. Estaba tan bien que decidimos no excavarlo, o sea, no estropearlo, porque también tiene su interés. Esto también es interesante preservarlo, ¿no? Entonces aquí no hicimos la excavación. Y bueno, esto es Idaña Bella, con los sistemas de producción, tanto del aceite y vino, pues son muy similares a los de época romana, ¿no? Pero concretamente para las prensas hay allí, por si nadie las ha visto, merece la pena una excursión a Idaña Bella, entre otras cosas para ver estas prensas de viga, que se llaman, ¿eh? ¿Veis los tornillos hechos en madera? Y cómo consigue, bueno, se ponían los capachos aquí, ¿veis?, del aceite. Y esto, pues por peso, iba haciendo la truje, y esto iba al suelo, y luego ya, pues a través de canalitos, se recogía en otros sitios, para la producción de aceite. Bueno, aquí tenéis el tornillo. Bueno, producción de aceite y producción de vino, estos mosaicos romanos, donde ya veis que ya que hay que hacer la pisa, pues ponían música y bailaban, ¿no? O sea que era una actividad lúdica también. Y ya veis las dolias en la parte de abajo para recoger el mosto. Aquí vemos otros casos. Allí veis el señor de la flauta, de la doble, las dolias. Llevan esa especie de bastoncillos porque los hacían chocar y así mantenían el ritmo. Ambiente festivo. Esto es de un museo en Francia, en la Galia, en Saint-Romain-Ingalls, para que veáis que no solamente las tinajas romanas son totalmente redondas o muy próximas, sino que también las hay con forma de huevo, por decirlo así, ¿no? Que son las que luego vamos a tener nosotros, o sea, las que van, el modelo que va a prosperar más en el registro etnográfico. Pero que nosotros todavía no hemos encontrado ninguna. Siempre que aparecen tinajas romanas, son así de este tipo, redondas o... Esto también, esta forma estrecha en la parte inferior es porque permite también moverla, con más facilidad. Con un punto es más fácil moverla, porque estas también son tan altas como una persona. En Mérida se fabricaban dolias, aparte de las habéis visto, pero se fabricaban, bueno, pues sí, tenemos la constancia arqueológica. Todos estos puntos que veis rojos, que veis están por fuera de la ciudad romana, son o alfarerías o tejares. A veces los tejares también eran alfarerías, o sea que era como una producción estacional, pero a partir de los testares, a partir de las obras que le salen mal, que se han fastidiado durante la costura, durante la cocción, pues las rompen, ¿no? Y a veces quedan por allí y tal. Entonces, en este alfar, que es el de la Cansa, pues precisamente fue donde pudimos ver que efectivamente fabricaban tinajas, porque eso está a medio cocer. O sea, se desmenuzaba. Apareció en el testar, así que certificado. O sea, teníamos la sospecha de que era así, pero ya tenemos también la constancia arqueológica de que, y es normal, se hicieran en Mérida. Y no solamente en Mérida, por supuesto. En la excavación de la Cansa también aparecieron estos dos hornos de relevo. ¿Vale? O sea que mientras que uno estaba en funcionamiento, el otro se estaría enfriando y así tienes una producción continua. Estas fabricaban muchas cosas, desde cerámica común a también piezas de arquitectura. Y teniendo en cuenta luego que para el tema de la conservación del vino hay otras opciones,
naturalmente, o sea que no solamente la cerámica, como es el tema de los odres, el cuero, que ahí lo tenéis bien representado en ese carro. ¿Veis? Estos ya están celebrando que viene más. Y de ahí nos vienen los pellejos, estos que todavía se hacen en la provincia de Burgos, sobre todo, ¿no? En la ciudad de Burgos todavía se hacen. Y aquí tenéis también una de las bolsas, que por cierto, bueno, esta pieza aparece representada, porque veis que es una réplica, pero aparece representada en la bolsa, en la columna trajana, y no hay duda que contenía un líquido, ¿no? Porque estas bolsas también las llevan los legionarios, pero está ahí el debate si eran realmente para líquido o si eran para sólido, o sea, para meter sus cosas personales dentro de esa bolsa, ¿no? O si había esos dos tipos de bolsas muy parecidas en el formato, pero distintos en la función. Y aquí tenéis otro caso de, ¿veis? Lo que son las cubas, los toneles, con esa especie de carro cisterna, que también acompañaban al ejército, por cierto, para asegurar el agua. Y que en Mérida tenemos esta interesantísima inscripción, que está la mar de reproducida, de Sentia Amaranti, ¿no? La tabernera, que lo hace, no está sirviendo el vino a partir de una tinaja, sino que lo hace precisamente de un tonel. Así que hay que entender que la producción de vino, pues luego tendría opciones. También dependería de dónde viene el vino. Estos son unos toneles romanos conservados que se conservaron en el Rin, allí en los lodos, y afortunadamente, pues es que por cierto, los cinchos no son metálicos. Nosotros en excavaciones nos aparecen los cinchos metálicos, pero esto es también fibra vegetal, que también había otras opciones. Esos son grandes, son del tamaño también como una persona, esos toneles. Otras opciones. Y bien, y luego está el tema del traslado, ¿no? Cómo se llevarían estas tinajas, que eso también determina en la antigüedad el tamaño de las cosas, porque claro, no es lo mismo mover algo que te supera en tamaño, o sea, qué caballería lleva eso, o qué tipo de carruaje, o qué lleva, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta también. Y es cierto que, bueno, pues que lo normal es que las tinajas, como mucho, no superaran la altura de una persona. En la antigüedad ni en la Edad Media, que es más, tienden a ser más bien pequeñas. Y tenemos que esperar, sin embargo, pues eso, al siglo XIX, ya a que empiezan los grandes tamaños, y luego ya la cosa se descontrola y hay verdaderas tinajas bestiales, ¿no? Que veremos por qué y cómo eran capaces y por qué eran así de grandes y cómo las trasladaban. Bueno, también se ve que la dolia se documenta en naufragio, así que parece que también tendría que ver con un recipiente que utilizan para lastrar los barcos, con el peso del aceite y tal. O sea, esto se trasladaría luego a otros recipientes más pequeños, ánforas o lo que fuera, ¿no? Ya una vez que llegaran a la costa. Pero se documenta también las dolias en el interior de barcos romanos, en los naufragios. Bien, y ya pasamos a lo que son las tinajas extremeñas. Tinajas extremeñas que suelen tener estos tres formatos. Este que recuerda mucho al romano, las circulares, ¿veis? Esta que tiene forma, claro, sí, la forma ovoide, que es la más característica, y esta que se dice forma de limón, que es como un híbrido. Ahí entra. Esas son las formas que se repiten permanentemente en Extremadura y que así han sido en la etnografía, en la arqueología de la etapa moderna, de la Edad Media, así, ¿no? Hasta los romanos que hemos dicho que eran circulares. Y también hemos comentado que tinajas son todo, pero que hay que diferenciar por la función, ¿no? Entre lo que son las tinajas de aceite, está hecha en magacela, que van vidriadas, vidriadas que pueden ir por dentro y por fuera, y se hacían en varias fases. No sé si veis aquí una fase, aquí otra fase, en fin, se hacían porque son tamaños grandes pero que son así, ¿vale? A lo que son las tinajas de agua, estas de salvatierra, para el consumo, hemos dicho, habitual.
Nos vamos ahora al pasado. Las tinajas de agua de época musulmana presentan también más o menos el mismo tamaño, pueden llevar asas o no llevarlo, y a partir sobre todo del siglo XII tienden a decorarse con estampillas. Esto, claro, se ha visto como que no es tanto una decoración, hay elementos que sí pueden ser puramente decorativos, pero luego estos mensajes es como para preservar el contenido, que no se te estropee el agua, porque va la salud en ello. Entonces se hace referencia a Alá, normalmente, ¿no? Son como pequeñas oraciones de referencia a Alá, y son tinajas de agua. Esas asas que habéis visto, de aletas, que parecen aletas de tiburón, pues también han perdurado en algunos casos. También las tenemos en la alfarería tradicional. Estas son piezas de Mérida, del siglo IX, de la misma época donde veíamos antes la tinaja esa que se quedó allí en el nivel de destrucción, y ya aparece el asa de esa manera, ¿vale? Y los cordones también decorativos y para reforzar, y probablemente para sujetar también. Estas piezas que estáis viendo aquí proceden de las bóvedas, me parece que ya el año pasado referimos algo, y son del periodo del siglo XVI, o pueden ser anteriores, por aquello que hemos dicho que las tinajas podían durar mucho, ¿no? Pero veis que son las mismas formas. Esta sería más bien una tinaja de agua, estas ya son las de vino o aceite, esta sin duda es vino, veis, para poner el grifillo, ¿no? Pero que tienen esa forma. Estas piezas aparecen en las bóvedas, ahí arriba. ¿Por qué? Porque en el proceso constructivo te queda este hueco. Estos son, estamos viendo las bóvedas de aristas desde por la parte de fuera, ¿eh? Entonces, para que no te quede esto, que se te puede acumular ahí el agua, ese tipo de cosas, lo que hacía es que lo rellenaban con cacharros y sobre eso construían el techo, apoyado en eso. Así que ahí no había aves, era algo ligero, y sobre todo porque repercutía en la buena audición del templo. Entonces ya sabéis que a partir del siglo XVI sobre todo era mucho cantado, y al sacerdote se le tiene que oír bien desde el púlpito. De hecho, algunas de estas iglesias que restauraron y le quitaron los cacharros, luego hubo que poner megafonía porque ya no eran lo mismo, ¿eh? O sea que estaban ideadas también para eso. Entonces lo normal en este tipo de cosas es que se hacía un bando, se decía, acometemos la obra de la siguiente, entregad todo lo que... Entonces la gente, cuando se le rompía un cacharro, pues, vamos, que no estuviese hecho totalmente tiestos, ¿no? Pues se llevaban. Si al alfarero le salían mal, pues también los entregaba. Entonces se crean depósitos de cerámicas que están muy bien datadas, porque son de la época de la iglesia o de la bóveda, y son yacimientos cerrados, porque eso se quedó ahí. Y luego lo siguiente es los que intervienen para retejar el templo, ¿vale? Así son cerámicas muy bien fechadas, y eso, pues, por ejemplo, nos está asegurando, estas piezas, por ejemplo, son de zafra, podemos asegurar que estas piezas son del siglo XVI. Ahora, ¿esta tinaja puede ser anterior? Sí, por lo que hemos dicho de la larga vida de las tinajas, pero al menos fue en el siglo XVI cuando fueron depositadas en el interior de las iglesias. Es un tipo de yacimiento curioso porque normalmente en arqueología sabéis que siempre estamos mirando para abajo, y sin embargo hay que estar mirando para arriba, ¿no? Porque está sobre nuestras cabezas, ¿eh? Entonces, bueno, participé en un inventario de 22 iglesias con cacharros en su momento, y una de ellas es la de Salvatierra, que es la imagen que estáis viendo. Esta es la de Salvatierra. ¿Veis? Aquí han retechado, aquí han hecho una reforma, pero afortunadamente no han quitado los cacharros. Aquí iría el primer tejado sobre esto, y luego lo que han hecho ha sido crear esta especie de celdillas, de nervaduras, y sobre esto volver a echar, y han ya puesto el tejado. O sea, han recrecido el tejado, una reforma. Pero bueno, ahí, como veis, se veían tinajas también, ¿eh? Bien, ¿cómo se trabaja el tema de las tinajas? Estas son imágenes de Torrejoncillo, donde veis que, sin embargo, para hacer algo tan grande no se necesita tampoco mucho, ¿no? Entonces, bueno, también acompañé a los alfareros donde cogían el barro. En fin, no os voy a contar eso, simplemente que la materia prima necesita, como es lógico, su tratamiento. También hay una fase de decantación. Luego,
cuando pierde el agua, ¿veis? Le hacen esos cortes para extraer las porciones, ¿eh? Y de esa manera las guarda también el alfarero. Las va poniendo como si fueran bloques a la espera de ser amasado. Amasado que se puede hacer a mano, como por ejemplo sigue pasando en Torrejoncillo, ¿eh? o se podía hacer con los pies. Luego hablaremos de esto. Hay otras formas también de amasado, pero y por supuesto ya luego también se introdujo maquinaria, que ahora no viene al caso, incluso maquinaria accionada con una caballería, que ahora no viene al caso. Esto era lo normal, a pie o a mano, amasar el barro. Una vez que se amasa, que ya lo tienes hecha la consistencia, lo que hace el alfarero es que crea estos churros, ¿no? Si son una pieza pequeña, puede empezar con la parte inferior hecha al torno, o sea, como si estuviera haciendo un barreño, lo deja reposar, lo deja descansar para que coja consistencia el barro, y a partir de ahí empieza a poner cada tirada con este sistema de churros que, como veis, bueno, a veces se lo ponen así en la espalda según la longitud que tenga el mismo, y con eso van urdiendo, que es el verbo que utilizan ellos, urdir, que ahí viene lo de vamos a urdir un plan, ¿no? Pues lo de las tinajas lo hacen de esta manera. Claro, una tinaja no se puede hacer de una vez porque se vendría abajo, no tendría consistencia. Entonces, por eso las tinajas hay que haciéndolas poco a poco. Se hacen una jornada, por ejemplo, hasta aquí. Se le ponen unas telas de saco, un poco húmedas, y se espera que coja la consistencia. A lo mejor en verano es al día siguiente, cuando puedes continuar con la misma. Pero si es invierno, a lo mejor tienes que esperar 2 días, porque no se ha tomado todavía el barro lo suficiente, se ha oreado, que es el verbo que utilizan ellos, ¿no? Siguiente tirada, hasta aquí. Así sucesivamente, ¿no? De forma que estás haciendo muchas tinajas al mismo tiempo, varias tinajas al mismo tiempo, pero tardan días en poderse fabricar. Estas son tinajas de agua y aquí ya está preparado para hacer el repulgo, que es la zona del borde, la zona del borde engrosado. La herramienta que se utiliza, pues esta especie de paleta de ping-pong, como veis, que se combina en el lado por dentro. Puede ser simplemente la palma de la mano o esa pieza, ese taco de encina, de madera de encina, con lo que se consigue el grosor intencionado por parte del artesano, ¿vale? ¿Que te sobra barro? Pues con la rasqueta, que es eso de ahí, el sobrante, porque hay que mantener la uniformidad. Si no se mantiene esa uniformidad en el grosor, en la cocción se pueden romper por los contrastes. Entonces hay que intentar mantener al máximo la... Estáis viendo aquí otro instrumento, que son estos discos sobre los que se empezaban, y porque claro, es un rollo trabajar agachado, ¿no? Entonces muchas veces sobre una mesa se ponían los discos estos, empezabas a hacer las primeras tiradas y una vez que tenían cierta altura ya iban al suelo, pero la primera te la tirabas haciéndola más cómodamente. Estáis viendo aquí un artesano, ¿veis? Con varias tinajas, no es que las tinajas sean así, es que están en proceso, están a medio hacer. Igual que aquí esta foto es de Torrejoncillo, ahí ya las veis terminadas y estas están en fase, todavía no le ha puesto la boca, ¿no? Esto es el barro ese sobrante, se va echando a una pila, todo eso de la rasqueta que hemos comentado, todo eso, porque se recicla. Este barro será tinajas también. Y está ahí también en óreo. Y luego es muy importante secar el hondón, la parte inferior, porque claro, al estar así colocadas, van perdiendo humedad por la parte de arriba, pero una vez que ganan consistencia hay que moverlas porque tienen que ir completamente secas al horno, si no se rompen. De ahí lo de tumbarlas. Y a veces pues se utilizan elementos para... Esta foto es de una norteamericana y es de Guareña. No, perdón, de Castuera. De Castuera. A la hora de la cocción, lo normal esto es la provincia de Cáceres, tanto en Torrejoncillo como en Arroyo de la Luz, allí utilizan 2 sistemas distintos de horno
Los de alfarería, o sea, los de Arroyo de la Luz es porque hacían de todo, hacían pucheros, hacían sobre todo cántaros, etcétera, etcétera, pero también hacían tinajas, ¿no? Entonces, este es un horno que se carga y descarga desde arriba y desde una puerta que tiene en un lateral. De forma que por la puerta meten las tinajas, por eso está esto aquí. Bueno, esta a lo mejor la han metido desde arriba. Seguramente esta la hayan metido desde arriba. Este palo que veis aquí es que se coloca como punto de apoyo para la maniobra, porque es un trabajo que tienen que hacer entre varios artesanos, ¿vale? Estáis viendo ya lo que es el desenjorne, o sea, quitando la carga, ¿no? Ya ha terminado la cocción. Veis que se utilizan también estos calzos para separarlo de la pared y que el calor vaya, circule por el interior de la caldera. Mientras que en Torrejoncillo no se cargan por arriba, se hacen solamente por un lateral y estáis viendo, colocan estas piezas para que la bramera, que es el punto por donde sale el fuego, a esto, imaginaros que esto es esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces están aquí las tinajas y aquí es donde se va a producir la combustión, ¿no? Entonces, este primer fuego puede ser muy fuerte a las piezas, entonces por eso se le ponían estos obstáculos para dirigir la llama. ¿Veis ahí calzos de otro tipo? En este caso son ladrillos, pero bueno, es igual. Y luego esto se tapiaba y se enlucía con barro, como si fuera la pared misma del horno. Y esto es un proceso que es el del empegado. La tinaja necesita renovar también no solamente por un tema del sabor del vino, sino de la impermeabilización, porque como es cerámica, se corre el riesgo de que se beba el vino antes que tú, ¿vale? Es porosa, ¿no? Entonces por eso tiene que tener su justa, y esa justa impermeabilización se la daba el artesano con el tema de las cocciones, controlando, que pueden ser a veces de más de 24 horas, según los barros, según los sitios, según el tamaño del horno, según muchas cosas, pero luego eso, como os decía, había que impermeabilizarla. Entonces, lo que sabemos de la impermeabilización, o lo que me transmitieron los artesanos, es que se hacía con varios sistemas. Cera, sangre de toro, y no sé por qué de toro y no de vaca, porque me decían ellos, pues porque así siempre. Ya, pero ¿y por qué? No sé, ¿no? Sangre de toro y pez, que ya sabéis que es una resina. Entonces, lo que estáis viendo es cómo se calienta por dentro la tinaja. A continuación, con un paño, veis que lleva un paño, se empieza a espolvorear y se empieza a dar vueltas a la tinaja y va recubriendo con ese color miel que le da la pez. Hay un texto de época romana que nos dice, viene a ser algo así como: remás con brío, que ya llegamos a las costas de Hispania y saborearemos los recios vinos de resina, ¿no? Con resina. Así que se ve que era una característica en Hispania eso. Y que aquí lo veis también, en este mosaico. Están haciendo esa misma operación, el empegado. Y bueno, esta es una imagen del tema de la comercialización, porque eso tiene que ver, como os decía, con el tema de los tamaños, ¿no? Estas básicamente son piezas de agua, estas tinajas que estáis viendo, pero del cambio que hubo para el tema de la comercialización entre lo que eran las tinajas digamos, fácilmente transportables a las grandes, ¿no? Que son de las que nos vamos a ocupar. Y esto ya nos lleva a la Viña del Tinajero y al poeta Luis Chamizo y a su padre, Joaquín Chamizo. Sabemos que Joaquín Chamizo era hijo de Miguel Chamizo, que era oriundo de Castuera. O sea, los chamizos eran tinajeros de Castuera, pero que fueron mudándose. Eso también lo hacen los de Salvatierra. Por ejemplo, aquí en Mérida los alfareros de aquí eran de Salvatierra, ¿no? Y luego sus hijos son de aquí y tal, pero era una práctica la de instalarse en sitios que hubiera posibilidad de negocio, y obviamente eso tienes que conocer la materia prima también, o sea que era un
Era una decisión difícil, pero bueno. Las tinajas de Joaquín Chamizo se caracterizan porque en el sello llevan una J, estas iniciales, y en el sello de producción, y sus hermanos también tuvieron fábricas en Guareña, pero la suya fue la puntera. La suya fue la puntera. Y vamos a ver por qué. Y por qué un artesano termina comprando tierra. ¿Ves que tiene un cierto aire así de empresario burgués? O sea, un artesano, porque normalmente las veces los artesanos son gente muy sencilla, pero este hombre pasa a ser industrial. Y vamos a ver por qué. Y por qué termina comprando un campo, ¿no? Y por qué su hijo, dice, el poeta tinajero. Luis Chamizo era abogado. Y los estudios que tiene es porque se los da el padre, porque tiene. Y vamos a ver por qué. Porque tiene posibles, ¿no? Luego por esa idea de, puesto que escribían Castúo y tal, pues como que bien una persona del pueblo que se expresa de esa manera, pero era un intelectual, que estudió en Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, y esto nos lleva a uno de los inventos más sorprendentes, Madi en Extremadura, y a cargo de Joaquín Chamizo, del padre del poeta. Y es que durante siglos las tinajas habían sido como las hemos estado viendo, ¿no? ¿Y eso qué pasaba? Pues que la única forma de ganar capacidad era dándole altura. Por eso hemos visto esos andamios que a veces se colocan y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que se pierde mucho espacio aquí. Y ahí, ¿no? Se pierde mucho espacio. Así que Joaquín Chamizo inventa la tinaja cilíndrica. Es decir, el cono. Es invento suyo. ¿Eso qué te permitía? Pues que al darle la forma cilíndrica quedaban muy próximas entre sí y los huecos eran mínimos. Y luego además te permitía también, con diámetros y altura, conseguir las capacidades que te propusiese. Que luego ahí empieza ahí un pique, un desafío interesante. Esta es la fábrica de los Chamizos en Guareña, que todavía se mantiene. Si fuéramos catalanes esto sería arqueología industrial y sería ahora visitado pero al menos está, no lo han tirado. ¿Veis el logotipo de la empresa ahí arriba anunciando qué es lo que hacen? Conos. Y este es el interior de uno de los talleres de uno de los hermanos que tenía. Yo estuve aquí en el interior, pero esto en la actualidad son viviendas, está transformado. Pero el taller en sí, donde se hacían las tinajas, se conserva, ¿no? El patio donde estaban los hornos me parece que desaparecieron, no lo sé muy bien. Pero bueno, lo que es seguro es que todo eso está privatizado. Pero aquí nos podemos hacer un poco la idea de cómo serían este tipo de fabricación, que necesitan mucho espacio, porque una vez cocidas, estos ocupan mucho, ¿no? Y se van almacenando en los patios a la espera de que puedan ser comercializados, ¿vale? Entonces, por eso tienen esta forma para meter las tinajas también. Bien, una característica de las tinajas de este tiempo, y ya nos vamos ahí al siglo XIX y al principio del XX, que fue su etapa espectacular, es que nos aparecen marcadas y normalmente nos hablan del fabricante. Es más, nos ponen fábrica. Esto ya no es taller, no te pone alfarería, esto es fábrica. Todo hecho a mano, sí, pero fábrica. Suele a veces aparecer, afortunadamente, la fecha, que no siempre. A veces aparecen estos simbolitos, como veis, que significaban capacidad, no una decoración. Y es porque cuando alcanzas tales volúmenes, luego ya tienes las dudas y a lo mejor con un poco de más o de altura consigues que se vaya mucho más. Entonces, por eso, para que no hubiera errores, pues ellos las tipificaban, ¿no? De tantas arrobas, era por arrobas como se vendían los chismes estos. Y a veces eran por encargo. Cuando eran por encargo, te ponen aquí el pedido, el 424 en este caso. Aquí tenéis uno de los sellos
que afortunadamente pudimos fotografiar, que veis que pone Guareña, ¿no? Chamizo, aunque no es el tío, sería. Y aquí tenéis en Torrejoncillo, que esto también ha dado mucho que hablar, los moriscos, los judíos, tal. Bueno, pues es verdad que allí son el apellido de los morenos y es posible, no hay, ya sabéis que los moriscos estaban muy vinculados al tema de la artesanía. Ya el tema de moros y vino ya es de otra manera, ¿no? Y en Torrejoncillo lo que hacen, el apellido Moreno, todos utilizaban esta estrella y era combinarla con estos círculos. Unos utilizaban un solo círculo, otros dos arriba, otros dos abajo, para diferenciarse entre los talleres. Entonces, esto era una forma de, como las tinajas duraban tanto, si mi padre había comprado tinajas y habían funcionado bien, cuando yo necesitase una tinaja, iría al fabricante, que sería seguramente el hijo de ese fabricante, un poco a la romana, que era así, que se heredaban los oficios y se seguían haciendo, pero con la garantía de que iba a tener calidad, ¿no? De que iba a ser así. Aquí efectivamente veis la fecha arriba, aquí pone fábrica, y esto de viuda de es porque como son empresas, a veces muere el empresario, pero se sigue los hijos o a veces incluso los empleados, y por eso la titular pasa a ser la mujer, pero la mujer obviamente no hacía tinaja en este caso. O sea, como tampoco hacía tinaja los empresarios de los que hemos hablado. Estos empresarios se dedicaban a la gestión, para eso estaban los operarios de su fábrica. Lo digo por el del padre de Luis Chamizo, que empezaría haciendo tinajas, pero luego una vez que se hace empresario, pues ya se libera de ese tipo de cosas. Esta imagen es, como veis, de poca calidad, pero de mucha significación. Estáis viendo, este es el poeta, Luis Chamizo, ¿vale? Con su padre, su tío, este seguramente sea un abogado, y esta es la patente de los conos. Han inventado los conos, lo han patentado, y ahora el que quiera hacer conos, que llame y que pague. Entonces, bueno, sabemos que finalmente son 20 años los que llega a tener como exclusividad de su invento, y luego ya se liberaliza. Pero esos 20 años, pues el hombre le fue muy bien. Entonces, por un lado, estas son las fabricaciones de tipo, las que él hace, como veis, abajo también con muy poco hueco para aprovechar el espacio, o sea, no terminan en pico. Esta sería una versión ya adaptada de otros pueblos que empiezan a hacer conos, es que parece más bien una morcilla, pero bueno, empiezan a hacer conos, pero sin perder la idea para poderlas mover. Esas van a ser estáticas, estas que suelen ser más pequeñitas, estas son las que están en Sierra de Gata, las veréis en muchos sitios. Pero ya con el formato cilíndrico, como un mixto. Bien porque tuvieran licencia o bien porque hubiera sido ya con posterioridad a la comercialización. Y en otros sitios como Villarrobledo era el principal centro productor de La Mancha, que hacían estas tinajas imposibles, ¿vale? Pero terminan pasándose al cono. Y en Villarrobledo dicen que lo inventaron ellos. Que esto es una cosa que tenemos que solucionar. Pero bueno, nos sirve la imagen también para que veáis no solamente el tamaño de las piezas que llegan a hacer allí, sino también los hornos para poderlos cocer. Porque claro, o sea, todo esto es horno, ¿no? Y ahora calienta eso. Bueno, y aquí abajo os tengo indicados alguna referencia. ¿Veis? 1,80, que es la altura de una persona. Pues eso son 50 arrobas, ¿no? 100 arrobas, 300 arrobas. Récord, que son estas, 700 arrobas. El máximo que llegan a conseguir. En ocasiones lo que se hacía era, primero, se compraban las tinajas, se instalaban las tinajas y luego se hacía la bodega. Porque es que a veces no cabían por la puerta, sencillamente, ¿vale? Otras veces era una bodega antigua
con cierta, pues rompían la puerta, metían las tinajas y reparaban el estropicio, ¿no? Eso va a ser decisivo para el fin del cono. Este es el centro de interpretación que hay en Villarrobledo, y ahora ya nos pasamos a ver un poco eso también, esos utensilios que ideó el padre del poeta, que nos dice esos chismes, ¿no? Esos chismes que ingeniaste. Bueno, pues esos chismes son, esta parte de aquí corresponde a lo que es el hondón de la tinaja, y para mantener el diámetro de la tinaja se inventa esta especie de cartabón que giraba. Entonces también se valían de un palo, ¿vale? Y con eso iban viendo el diámetro, ¿eh? Para empezar las obras. ¿Veis que son, de todas formas, esto es más complicado de lo que acabo de decir? Es más complicado porque los fondos de las tinajas de los chamizos, otro de los ingenios que utiliza, no son planos, como en todas las tinajas. Y es porque él vio que se rompían muchas en el horno. Entonces piensa, pues si las botellas de champán las han hecho así por resistencia, para aguantar la presión, pues yo le voy a meter el fondo de culo de botella a este, se lo voy a meter a los conos. Entonces por eso los conos tienen esta forma bombada. Estáis viendo el fondo, el culo de dos conos, de dos tinajones, ¿vale? Pero que tienen esta forma que a veces en el campo los vemos de bebedero. O sea, han roto las tinajas y utilizan solo la parte superior, la parte inferior, ¿vale? Pero en realidad, ¿qué es eso? Esto que estáis viendo. Esta especie de abombada, ¿vale? Es el equivalente a la botella, y para que no se les rompiera en el horno. Este color que veis aquí es la P. Ese negro es cuando se toma con el vino, se queda de color negro. Así que esa fue una cosa que ingenió. Otra cosa que ingenió es este carrillo para poder llevarla. Claro, se puede llevar como si estuvieras construyendo un dolmen, ¿no? Ahí, venga, fuerza bruta y con cuidado. Esto, fijaros cómo se hacía. Esta foto es de Villarrobledo, y veis que utilizan maromas, iban moviendo, iban poquito a poco, que es así también como dicen que en la isla de Pascua, las figuras esas de piedras enormes, que también dicen que las llevaban como las muñecas de Famosa, ¿no? Y para colocarlas, bueno, pues de esa manera. Pero él ingenió el carrito este para poner la tinaja allí encima y luego llevársela hasta el horno, ¿vale? Pero eso explica por qué hay sitios como Villarrobledo que siguieron haciendo, o sea, adoptaron el cono, pero siguieron optando por tener un fondo pequeño para poderlas mover más fácilmente. Esa es la razón. O sea, todas esas piezas que veis boca abajo, con ese fondo, es por eso, para poderlas mover más fácilmente. Nos decía el poema, los hornos encuadrados, porque también toda la vida normal eran los hornos redondos, ¿eh? Mayor calibre, más pequeños, más... Pero chamizo, igual que si fuera una pequeña bodega, lo que hace es que aproxima los conos unos con otros, luego los más pequeños a veces los mete dentro, otros los pone tumbados, otros... Pero en fin, aprovecha bien la forma de los hornos. ¿Veis? Estáis viendo, esta sería la zona de alimentación de la caldera, o sea, sería esta parte de aquí. Es subterránea para que el terreno, o sea, te crea un aislante térmico ahí del fuego, que solamente el fuego va para arriba, ¿eh? No tiene pérdida de calorías por los lados y el horno se conserva mejor, ¿vale? A continuación ahí irían las tinajas, y luego, a diferencia de otros hornos, como los que hemos visto, que eran hornos abiertos, esto ya era un horno con bóveda, para que aguantara más la temperatura, ¿eh? Para tenerla más... Y se cargaban pues por aquí. ¿Veis? Está a ras del suelo, porque cuesta mucho moverlo, ¿eh? Este es el de Chamizo, el de Valdearenales. Me mandaron esa foto. Este, que se conserva, como veis, perfectamente. Y bueno, y esta es la publicidad, como todas las veis, el barrio de San Roque, como aparecía en el poema. Veis que veis aquí privilegios exclusivos de fabricación por 20 años, porque habían pagado la patente, pero aquí ya dice viuda
de Chamizo, porque ya ha muerto Joaquín Chamizo. Ya sabéis que Luis Chamizo se hizo cargo de la empresa, pero bueno, fue no por mucho tiempo. Y ese no por mucho tiempo, bueno, aquí tenéis una bodega para que veáis otros complementos, os comento, otros complementos que se le colocaban a las piezas de barro para darle fortaleza, para darle fuerza. Y una vez cocidas se le ponían estos cinchos de metal, esta especie de cinturones, que eso sujetaba la estructura. Y a veces se colocan también otros en la parte superior, pero eso es para anclarlos a la pared, para que nunca se te vaya a mover de ahí, ¿no? Digamos que no se van a mover, pero que tuvieras la posibilidad de tenerlo sujeto. Esta foto, que también es de calidad dudosa, todas estas me las facilitó la familia del poeta, al que lo agradecí, pero es también simbólica y también tiene su punto. Y esa línea de atrás son las tinajas que llega a hacer Joaquín Chamizo, el tamaño de los conos que llega a hacer. Ahí arriba vemos al poeta, cuando todavía no sabía que iba a serlo, y está señalando a la tinaja de toda la vida y a un operario de acaba con ella, porque ha pasado el tiempo de las tinajas, ¿no? Ahora son estos formatos los que... Está llena de simbolismo, ¿vale? Está llena de simbolismo. ¿Y qué le iba a decir al poeta? Que habría otro martillo para sus conos, como luego veremos. Y bueno, ¿y cómo se trasladan estas piezas? Pues están íntimamente relacionadas con el ferrocarril. Si no hubiera habido ferrocarril, no habría sido posible, ¿vale? Así que todo va de la mano. Gracias a que hay trenes, hubo tinaja de estos tamaños, por eso quizá, aunque no está muy claro, porque la proximidad desde luego de Guareña, hay un embarcadero que todavía conserva las instalaciones que hicieron los de las tinajas para tener almacenado allí las cargas a la espera de su envío por tren, y así pues cubrieron toda la demanda esa que hemos dicho de La Mancha, Andalucía, Portugal, que también se ven conos extremeños en Portugal. Pues fue todo gracias a los caminos de hierro, ¿no? Gracias al tren. Y lo mismo cabe decir de Villarrobledo. Claro, Villarrobledo en La Mancha, el Albacete, que es donde está, pues conseguían estos enormísimos tamaños gracias a que podían trasladarlos con tren, en el tren. Ahí es curioso porque aparece también teléfono, mirad, el móvil, 324. ¿Vale? Una forma de publicitarse, ya que tiene que ir en tren, que la gente lo vea, ¿no? Por si... ¿Cómo sabemos que era? Pues empezaron, en el caso de Guareña, empezaron utilizando un carro, o sea, pieza a pieza. O sea, alguien se dedicaba exclusivamente al transporte en esa fábrica. Iba al tren, se iban dejando, como os digo, en una especie de cobertizos que hay allí, junto a una terminal, o sea, un ramal que tiene el tren, y venga, y otra, y así, ¿no? Iban acumulando hasta cuando llegaba pues a hacer la carga, pero también es verdad que se comercializaban en carro, o sea que había gente de pueblos vecinos y tal que iba en carro por las tinajas, ¿no? Tiempo. Pero lo normal, como hemos dicho, era hacerlo en tren. Y luego sabemos que, por ejemplo, cuando Luis Chamizo se hace cargo de la empresa, sabemos que ya había un camión funcionando, que seguramente fuera de los primeros en Extremadura, y seguramente del pueblo. Un camión para el tema de las tinajas, ¿no? Para poderlas trasladar hasta el tren y atender esos pedidos en poblaciones, etcétera, etcétera. Esta es otra foto que se parece mucho a la que veíamos antes, pero esta también está muy bien preparada. No es espontánea, Entonces estamos viendo todos los operarios que trabajaban en la fábrica de
de Joaquín Chamizo. Luis Chamizo, hemos dicho. ¿Vale? ¿Y qué tenemos ahí arriba? A un señor con un látigo, sector transporte. ¿Qué tenemos a continuación? Estos operarios que, como veis, tienen los pies llenos de barro. ¿Por qué? Porque son los que se ocupan de la materia prima, seguramente de la extracción y del amasado. ¿Vale? Siguiente línea, los del ping-pong. ¿Veis? Los del paleteo. Estos son los que verdaderamente hacen las tinajas. Siguiente línea, leña. Hace falta mucha leña. Un carpintero. También hemos hablado de que hace falta listones para mover las piezas, etcétera. Y los ferreteros para los cinchos esos metálicos que hemos estado comentando. Y aquí dos niños esclavos que seguramente sean los hijos de estos señores, ¿no? Que ya sabes que se iniciaban, o sea que el trabajo infantil era muy común, ¿no? Te iniciabas así en un taller hasta que pasabas a sustituir a tu padre, pero que tienen las mismas herramientas, pero que suele ser lo de, niño, acércame a eso, niño, acércame a lo otro, vete a por el agua, vete, ¿no? Pues ese tipo de labor. Pero creo que hay un contraste evidente entre estas criaturas y el poeta, ¿no? Bueno, esto es Valdarenales, lo que os digo que todavía se conserva la casa que hizo Joaquín Chamizo, donde se nos ambienta ese poema de cómo le arranca el monte, que era un monte denso, cómo lo siembra allí olivo, vid, cereal. Esos son los restos de uno de los hornos, y luego dentro de la casa, esa es la bóveda de uno de los hornos que sigue todavía en funcionamiento, en pie. Y bien, ya vamos a terminar con esta imagen, que era eso, el mazazo que le dan a lo que era un negocio muy próspero, y que tuvo su auge, eso, entre finales del siglo XIX y los años 30. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? En la dictadura de Primo de Rivera se empiezan a hacer cantidad de obras públicas en España. Y eso se hizo a costa de poner un montón de fábricas en funcionamiento de cemento, que era un nuevo producto. La gente trabajaba la cal, la argamasa de cal y arena, como habían hecho los romanos y como se había hecho siempre. El cuartel militar, por ejemplo, estaba hecho con cal, no con cemento. Pero, como os digo, en los años 20 se instalan numerosas fábricas para atender a esas inversiones en obras públicas, y luego terminan ellos diversificando y llegando, entonces terminan haciendo los conos de cemento, los conos armados. Así es que lo que hacían era una estructura metálica y sobre eso luego con cemento se hacía la forma del cono, que no hay forma de distinguirlos, estos son conos de cemento. O sea, es la misma forma, es todo igual, solo que no es barro, es cemento. Cumplía la misma, o sea, no había un cambio en la calidad de los caldos, ni, no, o sea, funcionaban, y tenían la ventaja de que te venían a casa a hacerte el cono. Ya no tenías que ir a por ellos, tenías que si entra por la puerta, que si no entra, que si... El espacio disponible, pues se los hacemos a su tamaño. Entonces, el cemento acabó con el barro. Y esta es una última imagen, porque siempre decimos que los romanos que son precursores, pero la forma cono ya la tienen inventada ellos. Lo que pasa es que no llegaron a desarrollarla en las bodegas, pero sí las desarrollaron en los termopolias, que son estos negocios de comidas y de... precisamente en la idea de aproximar unos a otros. Y ya veis que los romanos también sellaban. O sea que esto, por supuesto, Joaquín Chamizo no tenía ni idea de que los romanos hacían esto, ni que sellaban su obra como él hace, ¿no? Pero ya está en Roma, sin los tamaños esos descomunales que se llega a alcanzar, porque eso tiene que ver también con el monocultivo, ¿no? O sea, otro tipo de explotación completamente. Y bueno, y es así como vemos ahora ya los conos y las tinajas en rotondas, a la entrada de los restaurantes, en los jardines, junto a las piscinas, como si fueran fósiles, ¿no? Ahí que han quedado fuera de sitio de su bodega, pero al mismo tiempo, pero esto es porque se les reconoce
una monumentalidad y para tenerlos ahí, ¿no? Pero quizá la línea más interesante sea eso, la recuperación que hay ahora. Por eso Torrejoncillo sigue siendo un centro activo. Por eso si alguno de ustedes quiere hacer vino a la antigua, con que se dé, o sea, en Torrejoncillo no va a comprar la tinaja en el anticuario. Es a lo mejor la que se hizo el mes pasado, o se encarga, o porque las tienen allí de muchas cabidas. Y las tienen de muchas cabidas porque la gente no solamente compra para el jardín y la piscina y todo esto que estamos diciendo, sino porque las compra para sus propios vinos, para hacer sus propios vinos. Y es porque esto tiene un repunte nuevamente de utilización, de uso. Y una cosa que parecía que iba a desaparecer, y me dijeron los morenos que ha habido conos, bueno, Europa han mandado también tinaja, porque los europeos flipan con este tipo de cosas, e incluso han pasado el charco. Chile, Argentina han mandado tinajas extremeñas, para tenerlas, pues eso, porque se les concede un valor también cultural, pero utilizándolas, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Venga, la pregunta. Preguntas, reflexiones, discrepancias, recuerdos, lo que queráis. Un momento. Las bocas que hemos podido ver antes, se apreciaba, que lo hemos estado comentando, se apreciaba una superficie plana, que me imagino que sería, que a diferencia de las actuales que se ven ahí en ese formato, que son más redondeadas, me imagino que serían las más antiguas, esa superficie plana, por el tema de Sí, tapar siempre se mejor, pone una ¿no? tapadera, o esas redondas que no impide que se le ponga, por ejemplo, una tela y se ate. Entonces eso también te crea una especie de aislante ahí, ¿no? Pero lo normal es que tengan tapaderas que por regla general son de madera. Luego, el tema de las lañas, yo lo que no sé muy bien, una vez que se aplicaba esa laña, esa reparación, ¿se seguía usando esa tinaja o ya era...? Sí, claro, por eso. Las lañas son estas piezas que veis, que es esta especie de grapado, que ya lo hacen los romanos, también tienen las lañas. Entonces surge una grieta, que a veces es por la manipulación, ¿no? En el momento de bueno, pues esto igual que lo vemos en los platos, eso de la abuela, que a veces también, como eran cosas, que incluso a veces no era solo por el valor del plato, sino a veces que era el plato que había sido a su vez de la abuela, entonces pues había que conservarlo y por eso se lañaban, ¿no? Los lañadores. El último lañador de Mérida estuvo viviendo ahí en los Columbarios, por cierto. Ese. Bueno, pues igual que se lañaba eso con pequeñas piezas, pues también se lañaban las tinajas con estas grandes, y era para seguir utilizándolas, claro. Mientras que no se escape el contenido. Pues es que estas tinajas tan grandes nunca se han vidriado. Sí, las más pequeñitas, bueno, eso ya, a ver, el vidriado lo conocen los romanos. De un último estudio que se ha hecho por la parte de la doctora Macarena Bustamante, ha defendido que se fabricaba vidriado en Mérida en época romana, porque estudió el material de los vertederos de los Blanes, que había allí varios metros, y encontró tal cantidad de cerámica vidriada. Nosotros en excavaciones hemos encontrado alguno, pero es raro, ¿no? Pero ella vio mucho, entonces ha propuesto que se fabricaba, que esa cantidad solo puede responder a que se fabricaba. Pero siempre el romano utiliza piezas pequeñitas para vidriar, o sea, suelen ser cuencos, etcétera. Luego, para el tema de las tinajas ya nos tenemos que ir a la Edad Media, a los musulmanes, que los musulmanes sí vidrian, y también en el periodo moderno son esas tinajas de aceite, es muy común que vayan vidriadas por dentro. Así que sería, contestando a su pregunta, sería desde época musulmana, pero avanzada después del califato, hasta las últimas fabricaciones etnográficas. Bueno. Eso que en algunas se han encontrado aceite y después de 2000 años ese aceite está más o menos para consumir, o es un mito. Yo es que el aceite no lo he oído, pero ya sabéis que el aceite se rancia, ¿no? O sea, a ver, lo que es un mito es que caduca al año. O sea, eso que nos ponen en las garrafas encima con lo que cuesta, ¿no? Y te pone ahí, caduca en un año. Pues ¿cómo estamos? Estamos locos, ¿no? Porque el aceite al revés, parece que va ganando propiedades y al menos en 3-4 años está magnífico, ¿no? El aceite.
Pero el tema es el tema del vino el que se ha dicho, vamos, que yo conozca, que yo conozca. Entonces hubo recientemente un descubrimiento de una urna funeraria, de, bueno, la típica tumba que tiene sus cositas, ¿no? Entonces al abrir uno de los recipientes era metido un recipiente de vidrio, o sea, se había conservado en el vidrio y el vino, ¿no? Entonces, bueno, pues lo han analizado de la leche, no, es que no sé si lo habrán... Pero desde luego se veía tinto y no se veía raro, ¿sabes? O sea, en las fotos daba el pego de que estaba normal. Acordaos también del comandante Cousteau, que estos documentales que veíamos hace unos años, él sacó ánforas y también estuvo diciendo, vamos a abrir una ánfora intacta, pero claro, ¿qué pasa? Que como la cerámica es porosa, pues también transmitía el mar al interior del líquido, entonces pues decía, esto no hay quien lo beba, o sea, esto no se puede beber, ¿no? Así que lo normal es que no se conserve nada de eso, ¿no? Solo excepcionalísimamente como sería ese el caso. Miguel, mi suegro es de Escurial y hace su propio vino y yo siempre le he escuchado la expresión, tengo que mecer los conos. Entonces, mecer una cosa tan grande, yo no me explico, porque encima creo que no tienen esa parte de abajo que pudieras de alguna manera, si mecer es esto. Yo solo lo bebo, no tengo ni idea. Ajá. Sí. O sea, el cono no se mueve. Puede ser eso. Sí, en el Alentejo también es así, efectivamente. Una vara larga con un topón que puede ser de corcho y efectivamente como la madre se va a la parte inferior, por eso siempre el pitorrillo no arranca desde abajo del todo, porque dice, oye, pues ya puesto, ¿para qué vas a perder todo eso, no? Mételo más abajo, pero no, lo hacen así porque para que se deposite ahí el sedimento, ¿no? Y que lo llaman madre, porque luego, si por visto, si cogen eso, en fin, que tiene también su aprovechamiento. Y a lo mejor debe ser eso lo que dice Luisa, estoy de acuerdo. Debe ser eso, lo de mover, remover. Para el vino. Perfecto. Que como él decía que en el traslado se movía, digo, me extraña que mueva todo, pero claro, si es el interior, no es el continente. Ya está. A mí lo que me genera curiosidad... Sí, luego hay historias también, porque es como limpiar un pozo ciego. O sea, a veces que se tumbaban no sé qué, pero lo normal era operario adentro, ¿no? Entonces que se metía un candil primero, como si fuera un pozo ciego. Y a veces se daba el caso de muerto y luego el que se mete a por el muerto, muerte también, y así. Claro, se queda abajo. Claro, de eso estamos hablando. Yo tenía una cuestión también Sí. con respecto a los hornos del formato grande de tinaja, que ¿a cuál se asemeja? Porque yo cuando encontramos algún fragmento de piezas pequeñas de tinajas más pequeñas y se le ve el alma de la pieza, donde se aprecia que ha habido una reducción de la pieza y luego una oxidación. No sé si a cuál se asemeja esos hornos grandes que se construyeron para estas piezas, a cuál se asemeja, al horno árabe, No, es que, a ver, ¿los romanos tienen hornos cuadrangulares y rectangulares? Sí. Pero lo normal es que sean redondos para el tema de la alfarería. ¿Por qué utilizaban los romanos los hornos cuadrados y redondos? O sea, y rectangulares. Porque producían teja y ladrillo y se adapta a esos formatos. De hecho, normalmente los hornos de teja, quiero decir, de ladrillo suelen ser así también, ¿no? Cuadrangulares. Entonces, lo normal es que hubieran seguido siendo circulares. Y circulares llegaron a... O sea, fue otra conquista de Joaquín Chamizo. Fue él el que decidió cambiar la forma del horno, ¿sabes? Porque él
durante generaciones lo que había conocido es que eran circulares. Y él es el que se da cuenta, oye, si tengo que hacer esto, lo tengo que rediseñar. Lo tengo que hacer con unas bocas grandes para meterla, o sea, que me quepa la carga por un lado y luego por otro que me cueste lo mínimo y que estén cerca unos de otros. Entonces, por eso viene en el poema lo de los hornos escuadrados, ¿no? Porque lo inventa él. Él pensó que lo inventó, pero en realidad él no sabía que existían con anterioridad, ¿no? Y luego le imitan, le copian los de Villarrobledo. Digo lo de los hornos. Sí, es muy normal. Para esas grandes, enormes piezas no se empezaban con el... O sea, todos esos fondos de culo de botella, nada de eso se hacía al torno. Pero las que eran las tinajas, lo normal era empezar el arranque, sí, haciéndolo así, al torno. Entonces, también se utilizaban los discos esos que hemos visto, que eran discos de cerámica, por regla general, pues porque normalmente el disco del alfarero es así, de este tamaño. Pero porque los culos que hacen son más o menos, el cántaro, el puchero, más o menos es ese, no necesitas más, ¿vale? Entonces, cuando tenían que hacer esto, colocaban encima las plataformas, le echaban un pegote de barro, colocaban encima pegaban la superficie esa a la cabeza del torno, echaban un poco de ceniza y se ponían a trabajar la pieza correspondiente y luego despegaban y ya lo llevaban al suelo, ¿no? Entonces sí, lo normal es empezar la primera tirada, hacerla al torno. Así que no es raro a veces, eso es curioso, se ven algunas tinajas, sobre todo las que no son muy grandes, te asomas y ves por la parte de dentro las rayas del torneado, pero solamente una parte, ¿no? La parte de abajo, mientras que lo demás ya es urdido. Sí, ¿verdad? ¿Alguna preguntilla más? ¿Curiosidad o...? Parece que no. Bueno, pues le vamos a dar las gracias, ¿no? Bueno, al hilo de lo que estás contando, algunas de las alumnas que están aquí presentes, estuvimos el año pasado, que te lo comenté cuando diste la charla, que nos íbamos a los pocos días a Torrejoncillo con Antonio. Yo he visto fotos de la alfarería y ahí estuvimos, no sé si habéis reconocido fotos, ha salido él cargando un horno y sí que vimos y nos hizo a cada una de nosotras en el torno el inicio de la tinaja y nos enseñó y estuvimos utilizando esa herramienta y todo esto. Buena gente, Antonio. Tuvimos la suerte de poder vivenciar eso. Muy bien. Y nada, bueno, pues un placer oírle, yo no sé, yo he disfrutado muchísimo de la charla y creo que ha sido una cosa general y tenemos unos presentes para agradecer, pues nada, la implicación aquí y el darnos tanto, ¿no? Así que, por favor, tenemos a Hugo y María Jesús que le van a entregar... ¡Hala! Mira, esta pieza la ha hecho María Jesús. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, muchas gracias. Es una interpretación que hemos hecho a partir de las máscaras del Turuñuelo. Un poco más clásica, pero bueno, es un partido de ahí de las máscaras. Sí, está clavísima. Muy bien, muy bien. Esta sonrisilla, una preciosidad, ¿eh? Pero además que está perfectamente replicada y a mejor tamaño. Muchísimas gracias. Bueno, y esta otra, Hugo, entregármela para que la pueda ver. Qué maravilla. Bueno, vale, ¡Hala! Hicimos un Qué horno de bonito. papel. y sujeto esta para que puedas... Sí. Qué bonita. Qué bonita. Esto fue de un horno de papel que hicimos el día del centro y es una de las piezas que se supone que iba a ser una infracocción, pero llegó a una cocción completa. Sí. Que es difícil, es muy Sí, difícil. es muy difícil. Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Es una pieza romana.
Bueno, Pues nada, muchas pues la guardaré con mucho cariño. Pero no me tenéis que regalar nada, ¿eh? O sea, Bueno. que no veáis el No, compromiso. pero que no... sí nos parece bueno, adecuado, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Y esperamos que vuelvas. Tenemos más charlas preparadas, ¿no? Por lo menos 2. Pues nada, te esperamos aquí siempre con los brazos abiertos. Sin hacer mucho spoiler, al año que viene estamos todos, esperemos que sí. Será sobre la cerámica de los siglos XVI y XVII, pero que también hay historias muy jugosas, como veréis. Muchas gracias. Joder, qué gustazo.